Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desmenuzamos los dramas, los chismes y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que estoy segura que les va a encantar, un verdadero cóctel explosivo de elogios inesperados, reacciones intrigantes y por supuesto, una pizca de misterio. Estamos hablando, señoras y señores, del momento en que la superestrella de la música, Hadise, lanzó un cumplido aparentemente inofensivo a Kerem Bürsin, y la respuesta, digamos, poco convencional de la siempre elegante Hande Erçel. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada declaración y cada posible interpretación de este triángulo amoroso, o al menos triángulo de interacciones públicas. ¿Fue solo un halago sincero? ¿Había algo más detrás de las palabras de Hadise? ¿Y qué pensó realmente Hande sobre todo esto? Lo vamos a descubrir juntos. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal. Si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas, si quieren ser los primeros en enterarse de los nuevos romances, las rupturas impactantes y por supuesto, los momentos incómodos como este, entonces este es el lugar para ustedes. Así que no se olviden de hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al lío. La historia comienza, como tantas otras en el mundo del espectáculo, con una entrevista. Hadise, la icónica cantante y compositora turca, estaba en plena promoción de su nuevo sencillo, dando entrevistas a diestro y siniestro. En una de esas entrevistas el presentador, astuto como un zorro, le preguntó sobre su opinión sobre algunos de los actores más populares del momento. Y ahí fue cuando mencionó a Kerem Bürsin. Ahora bien, hay que entender que Kerem Bürsin no es un actor cualquiera. Su carisma es innegable, su talento es evidente y su atractivo físico, bueno, digamos que incendia la pantalla. Así que no es sorprendente que la pregunta sobre él surgiera. Lo que sí fue un poco más sorprendente fue la respuesta de Hadise. Sin dudarlo ni un segundo, Hadise respondió con un entusiasmo palpable: Kerem es un hombre muy atractivo y con mucho talento. Tiene una presencia escénica increíble y creo que es uno de los actores más prometedores de su generación. Hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Un cumplido sincero de una artista respetada a otro artista talentoso. Pero como en toda buena historia, el drama se escondía en los detalles. Y es que en ese momento Kerem Bürsin estaba, digamos, bastante ligado sentimentalmente a otra superestrella, Hande Erçel. Su romance había sido el comidillo de la ciudad, una relación que había nacido en el set de la popular telenovela Sen Kalkap, Llamas a mi puerta. Los fanáticos estaban obsesionados con su química tanto dentro como fuera de la pantalla, y la pareja se había convertido en un verdadero símbolo del amor en el mundo del espectáculo turco. Eran la pareja del momento, acumulando portadas de revistas, patrocinios millonarios y la adoración de millones de seguidores en todo el mundo. Su historia de amor, que comenzó con una chispa en el set y floreció en una relación pública, era el sueño de muchos. Así que cuando Hadise elogió a Kerem Bürsin, la pregunta que inevitablemente surgió en la mente de todos fue ¿cómo reaccionaría Hande Erçel ante este elogio público? Y aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Porque no se trataba simplemente de un cumplido. Se trataba de la validación de uno de los actores más codiciados del país por parte de una de las cantantes más influyentes. Era una declaración de intenciones, aunque quizás no intencionada, que ponía a Hande en una posición incómoda. La reacción de Hande, lejos de ser una explosión de celos o un comentario sarcástico, fue inusual. Al menos, eso es lo que la prensa y las redes sociales interpretaron. En lugar de ignorar el comentario o responder con un halago similar a Hadise, Hande optó por un enfoque más indirecto. Un enfoque que en retrospectiva alimentó la hoguera del rumor y la especulación. Unos días después de la entrevista de Hadise, Hande Erçel fue vista saliendo de un gimnasio. Hasta ahí, todo normal. Hande es conocida por cuidar su salud y mantenerse en forma. Es una defensora del bienestar y la vida sana, y su dedicación al ejercicio es bien documentada en sus redes sociales. Pero lo que llamó la atención de los paparazzi y de los fanáticos fue su vestimenta. Llevaba una camiseta con una frase en inglés que decía algo así como, soy lo suficientemente buena. Y I'm enough. 3 palabras que en el contexto adecuado podían significar el mundo. Ahora, seamos honestos, una camiseta con una frase motivacional no es, per se, algo digno de análisis. En un mundo inundado de mensajes inspiradores y eslogans pegadizos, una simple camiseta no debería levantar sospechas. Pero considerando el contexto de la situación, la camiseta de Hande se interpretó como una respuesta sutil, pero contundente, al elogio de Hadise a Kerem. Una respuesta que, quizás sin querer, hablaba más de sus inseguridades que de su confianza. ¿Estaba Hande insinuando que no necesitaba la aprobación de nadie más, ni siquiera de Hadise, para sentirse segura de sí misma y de su relación con Kerem?
Estaba transmitiendo un mensaje de confianza y autosuficiencia, dejando claro que no se sentía amenazada por el elogio de otra mujer a su pareja. ¿O era una señal de que, en el fondo, el cumplido de Adice se había calado hondo, despertando viejos fantasmas y dudas sobre su propia valía? La ambigüedad era la reina de la fiesta. Las redes sociales estallaron. Los fanáticos se dividieron en bandos. Era la guerra de los hashtags, la batalla de los emojis y el campo de batalla de las opiniones encontradas. Algunos apoyaban a Ande argumentando que tenía todo el derecho a sentirse un poco insegura ante el elogio de Adice, y que su camiseta era una forma ingeniosa de reafirmar su autoestima. La defendían con uñas y dientes, argumentando que cualquier mujer en su lugar se sentiría vulnerable ante la validación de su pareja por parte de otra figura pública. Otros criticaban su reacción, considerándola infantil y exagerada. Argumentaban que un simple cumplido no debería haber provocado tal respuesta, y que Ande estaba creando un drama donde no lo había. La acusaban de ser insegura y de sobreactuar, argumentando que una mujer segura de sí misma no necesitaría recurrir a estrategias tan infantiles para demostrar su valía. Pero la cosa no quedó ahí. Los medios de comunicación, siempre hambrientos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre la relación entre Ande y Kerem. ¿Estaba el elogio de Adice tensando su relación? ¿Había algo más detrás de la reacción de Ande? ¿Estaba su romance en peligro? Se desempolvaron viejas entrevistas, se buscaron indicios de tensión en sus apariciones públicas y se analizaron sus interacciones en redes sociales con lupa. Cada like, cada comentario, cada mención era analizado en busca de pistas que revelaran la verdad detrás del rumor. Para añadir más leña al fuego, algunos medios comenzaron a publicar rumores sobre una supuesta rivalidad entre Ande y Adice. Según estas fuentes, las dos artistas no se llevaban bien desde hacía tiempo, y el elogio de Adice a Kerem no era más que una forma sutil de provocar a Ande. Se hablaba de una competencia latente, de egos enfrentados y de celos profesionales. Se decía que Ande siempre había visto a Adice como una amenaza, y que el cumplido a Kerem no era más que una confirmación de sus sospechas. Estos rumores, por supuesto, nunca fueron confirmados. Ni Ande ni Adice hicieron declaraciones públicas al respecto. Mantuvieron un silencio sepulcral, alimentando aún más la especulación. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Los fanáticos comenzaron a analizar cada interacción entre las dos artistas, buscando pistas que confirmaran o desmintieran la supuesta rivalidad. Se revisaron viejas entrevistas, se analizaron comentarios en redes sociales y se escudriñaron fotografías en busca de cualquier indicio de tensión o enemistad. Se compararon sus estilos de vestir, sus proyectos profesionales y sus logros personales. La competencia, aunque inexistente en la realidad, se convirtió en un tema recurrente en los foros de fans y en los artículos de la prensa rosa. La verdad es que no se encontró nada concluyente. Pero como dice el dicho, si el río suena, agua lleva. La persistencia de los rumores, combinada con la reacción poco convencional de Ande, alimentó aún más la especulación. Pero volviendo a la reacción de Ande, hay que considerar también otra posibilidad. Quizás la camiseta no tenía nada que ver con el elogio de Adice a Kerem. Quizás Ande simplemente se puso la camiseta porque le gustaba el mensaje.